Nos encontramos en la unidad número 1, la cual tiene como nombre Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Inicialmente hablaremos del tema paradigmas de programación. Un paradigma de la programación es la forma que establece las herramientas y el método que serán utilizados en la creación y construcción de un software por un programador. Es decir, es como si se cumplieran algunas normas al momento de programar. Cada vez que nosotros estamos programando en cualquier forma que conozcamos, estamos cumpliendo con un paradigma de la programación. Algunos paradigmas en que están basados en algunos lenguajes de programación son los siguientes. Tenemos paradigma ensamblador, tenemos lógico, funcional, declarativo, imperativo, estructurado, modular y el paradigma orientado a objetos, en el cual nos vamos a centrar en este curso. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Se puede definir que la programación orientada a objetos como una técnica o estilo de programación que utiliza objetos como bloque esencial de construcción. ¿Qué es un objeto? El objeto es una estructura de datos y conjunto de procedimientos que operan sobre dicha estructura. Ahora, ¿qué es una clase? La clase es una colección de objetos que poseen características y operaciones comunes. Una clase contiene toda la información necesaria para crear nuevos objetos. La clase está compuesta por atributos y métodos, donde los atributos serán todas aquellas características que tendrá el objeto y que lo definirán en su totalidad, pues se caracteriza el contenido como el valor cambiante que depende de las operaciones que se hagan en él, pero el identificador que se le asignó no cambia nunca. Por otro lado, tenemos los métodos. Existen 4 tipos de métodos principales. Tenemos los constructores, los destructores, tenemos los procedimentales y tenemos los de tipo función. La función de los métodos constructores es inicializar las variables o atributos de la clase. La función de los métodos destructores es eliminar de la memoria toda esa información que se usó en la clase durante su ejecución. Es decir, al momento de destruir esa información no se podrá usar en procedimientos futuros. Por otro lado, los métodos procedimentales o de procedimiento son aquellos de tipo void, que solamente ejecutan una tarea pero no retornan ninguna información. Y por último tenemos los métodos tipo función o de funciones, que son aquellos que se ejecutan al igual que un tipo procedimental, pero estos sí retornan un dato dependiendo del tipo que se haya declarado, el tipo de método que se haya declarado inicialmente. Por ejemplo, un método de función que es tipo string debe devolver una variable string o un dato tipo string, al igual si es tipo entero y así sucesivamente con los demás tipos de datos. Ya que hemos hablado sobre los tipos de datos, tenemos 3 tipos de datos principales. Tenemos los numéricos, los alfanuméricos y los booleanos. Los tipos numéricos tenemos un subtipo que está el entero. En este encontramos el byte, el short, el int y el long. Tenemos tipos reales, que están los float y los double. Por otro lado tenemos los alfanuméricos, que son de caracteres, que son los tipos char, y los tenemos de tipo cadena, que son los string. Además de eso, tenemos los tipos de datos booleanos, que solamente tienen boolean, es decir, solamente pueden tener 2 estados, falso o verdadero. Ahora hablemos del encapsulado. Este es un instrumento que consiste en organizar atributos y métodos de una estructura, evitando el acceso a datos por cualquier otro medio distinto a los especificados. La encapsulación garantiza la integridad de los datos que contiene un objeto. Aquí tenemos un encapsulado básico, en el cual tenemos el nombre de la clase, tenemos una sección privada, que aquí pueden
declararse atributos y métodos, al igual que en una sección protegida y una sección pública. La diferencia entre estos dos tipos entre estas secciones es que en la sección privada los atributos y los métodos solo pueden ser accedidos por los métodos de la misma clase. En la sección protegida, los atributos y métodos de la clase se pueden acceder por sus propios métodos y por los métodos de sus descendientes. Y por último tenemos la sección pública, donde aquellos métodos se pueden hacer desde cualquier instancia del programa. Es decir, nosotros podemos declarar un objeto, que es un tema que abarcaremos más adelante, en el cual nosotros, por medio de ese objeto, nosotros podemos acceder a toda la sección pública de la clase. Aquí tenemos una estructura de una clase en Java, en el cual tenemos una palabra reservada que es class, y tenemos un identificador de la clase, el cual es el nombre de la clase. A continuación encontramos atributos tipo privado, tipo público, y también podemos encontrar los métodos que son tipo público, así como se muestra acá en la clase tipo general que nosotros hemos declarado aquí inicialmente o hemos mostrado en este video. Continuamos con el diseño UML. Debemos tener en cuenta que el diseño UML es un mapa del código. Este no nos sirve para desarrollar, sino para describir cómo nosotros podemos resolver este problema. Aquí tenemos en la ilustración una clase general. En la primera sección tenemos el nombre de la clase, en la segunda la lista de atributos y en la tercera la lista de métodos. Hay una pequeña diferencia entre el diseño UML y el diseño de una clase. El diseño UML es algo muy general, es un diseño general de nuestro proyecto. Es decir, si nos damos cuenta, aquí tenemos métodos como pedir valores, obtener valores, calcular área, calcular perímetro, mostrar resultados. En cambio, el diseño de una clase es algo mucho más organizado y estructurado. Si podemos notar aquí que aquí tenemos cada dato lo pedimos independientemente. Por ejemplo, pedimos la base mayor, pedimos la base menor y así sucesivamente con los demás datos. También aquí tenemos los métodos que obtienen los datos, que son los métodos selectores. Aquí notamos que desagrupamos de este método pedir valores, sacamos todos estos métodos que están dentro de la clase. Al igual hacemos de el método mostrar resultados o del método obtener valores. Aquí obtenemos toda esta cantidad de métodos. Aquí tenemos, por ejemplo, el método de calcular área, el cual también se encuentra acá en el diseño UML, que es un método que no se puede obviar. Y tenemos también el método de calcular perímetro. Por último, tenemos un método ya general que es de mostrar los resultados, el cual ya es un método que es el encargado de la parte final de nuestro software.